Listo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Estamos aquí iniciando una nueva clase de planificación y evaluación pública. Es el cuarto año de Ciencia Política de la Facultad de Trabajo Social de la UNER. En esta clase vamos a introducirnos en los temas que están más vinculados a la unidad 3, ¿verdad? Es decir, más específicamente al momento proyectivo, que como planteamos en las clases anteriores, es un momento que tiene, digamos, que se compone de dos instancias, una más de mayor globalidad que tiene que ver con la identificación de la visión, es una operación dentro de lo que es el proceso de planificación, y luego esa visión que vamos a trabajar, digamos que se trabaja en planeamiento, que es un elemento importante para la planificación. Para poder realizar la visión es que se abre, digamos, al diseño de programas y proyectos, digamos. O sea, el diseño de programas y proyectos, lo que se llama la apertura programática, son todos los caminos concretos a partir de los cuales se va a ir tratando de realizar la visión que se desee realizar, ¿verdad? En este sentido, no es que dejamos y que no volveremos a análisis de situación e investigación de problemas, sino que por el contrario, avanzamos en el orden lógico de la exposición, pero lo que hacemos es que vamos a estar yendo y viniendo, digamos, permanentemente, transitando todos los momentos metodológicos de la planificación, así que no es que lo que vimos en la unidad 2 va a quedar allí, sino que vamos a ir y venir, lo que hacemos es avanzar de acuerdo a cómo estaban en nuestro cronograma y de acuerdo a la pauta que habíamos planteado al inicio, ¿verdad? Entonces, bueno, para hacer un poco más polifónicas nuestras intervenciones en la clase, decidimos que, bueno, que distribuimos un poco las tareas y en eso, entonces, en el equipo pensamos bueno, que Rubén podía presentar la idea al momento de edición y todos vamos a estar comentando y vamos a estar armando preguntas alrededor de esa presentación. Como siempre, todas las preguntas, las cuestiones que ustedes quieran colocar son bienvenidas porque nos ayudan a poder tematizar, a poder debatir y a poder llevar adelante un diálogo y una construcción más colectiva. Por nuestra parte, quisiera dejar registro que estamos, bueno, con alrededor de poco más del 50% de los alumnos inscritos en nuestra materia, que están haciendo un seguimiento casi permanente, digamos, de estas clases, de estas clases en simultáneo, estas clases sincrónicas, y bueno, también participando todos en los foros de la materia, que también nos parece que hasta aquí es un desarrollo más que interesante y bueno, los alentamos a que nuevamente todo el mundo sostenga, digamos, este ritmo y si posible contacte con los otros colegas y compañeros que comenzaron el curso pero que nosotros por ahora no tenemos cómo identificar y seguir. Bueno, dicho esto, esperando que además bueno, estén bien ustedes en sus casas en este periodo de cuarentena en que se está viendo cierta apertura y cierto regreso a algunas actividades, que estén un poco mejor y que nos ayude a sostener este esfuerzo que estamos haciendo por este medio, ¿ok? Entonces, ahí, digamos, bueno, hago un pase al equipo ahí para que retomemos entonces sobre el tema de visión. Si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario introductorio al respecto de alguna cuestión puntual de la materia, estamos, bueno, atentos y escuchamos, ¿sí? Bien, voy tomando yo un poco la palabra. Por favor. Ahí le estábamos coordinando con Maxi para que, digamos, el PowerPoint un poco como apoyo lo pueda pasar él, así, nada, yo puedo ir un poco siguiendo también otros, siguiéndole un poco el intercambio, y si hay alguna pregunta tal vez la puedo visualizar, pues si no la pantalla completa me inhabilita. Pero
digamos, decir esto, que la identificación de la visión, que es el momento que vamos a trabajar en este encuentro, obviamente no podemos perder de vista la totalidad, ¿verdad? Permítame un segundo, voy a cambiar el diseño acá, si puedo ver. Ahí está. No podemos perder de vista la totalidad de los momentos en los cuales estamos transitando y en los cuales estamos trabajando. Y en este sentido, si bien hacemos un énfasis en este punto de identificar la visión que tiene que ver con un momento más normativo del deber ser, ¿se acuerdan en esta matriz donde presentábamos los 6 momentos de mayor globalidad al objeto y de mayor especificidad? Veníamos trabajando previamente análisis de situación e investigación de problemas. Esos 2 momentos nos permitieron colocar una referencia de por dónde están pasando las insatisfacciones principales y, de alguna manera, el reconocer esos problemas y poder seleccionar como prioridad cuál es el que queremos atender, ya nos está indicando, y recuerdo que hubo una intervención en el encuentro anterior donde hablaban y traían este famoso lema que a veces, o frase que a veces se dice de que reconocer el problema es parte de la solución o la mitad de la solución, ¿verdad? Bueno, en este sentido podríamos decir que ya reconocer el problema también de alguna forma trae implícitamente, que no significa que siempre se tenga claro hacia dónde, una idea del deber ser. Por eso tenemos capacidad de identificar el malestar y la insatisfacción y las cosas que queremos cambiar, ¿no? Entonces, la visión, o identificar la visión, es un proceso también reflexivo de pensamiento, pero que involucra otros aspectos, ¿no? Para saber dónde queremos ir, hacia dónde, o sea, pensar la direccionalidad del cambio, ¿no? Nosotros vamos a decir, siguiendo los autores, básicamente, en este caso estamos siguiendo el módulo 2 del Siempro, el módulo 1 también, el módulo 2 del Siempro, que está subido en la bibliografía, que es lo mismo que venimos trabajando para análisis de situación e investigación de problemas. Ustedes van a ver que decimos que identificar la visión implica este proceso de reflexión, de pensamiento, pero que involucra además otros elementos, ¿no? Dice, se caracteriza, la visión, ¿no? Se caracteriza por movilizar valores, deseos y compromisos que son consolidados en situaciones objetivas. Es decir, fíjense que no es solamente reflexionar sobre a dónde queremos ir, cómo queremos estar, a dónde queremos llegar en un futuro, ¿no? Sino que además involucra estas cuestiones que no siempre las tenemos presentes o las hacemos conscientes, ¿no? Los valores, los deseos y el compromiso. Y dice consolidado en unas situaciones objetivo, ¿no? Ya vamos a ver un poco de qué se trata con situación objetivo, pero permite ir armando como un relato breve hacia dónde dirigir las energías, el esfuerzo, el pensamiento, y luego en los próximos momentos también el pensar cómo lo hacemos posible, cuál va a ser el camino que vamos a recorrer. Pero esto también está cruzado por diferentes horizontes de plazos y con una fuerte característica comunicacional, digamos. Esa es una cuestión a recuperar rápidamente, la fuerte característica comunicacional, porque si uno tuviera que pensar, bueno, la función de la visión, ¿no? ¿Para qué redactar o explicitar una visión? Para esto, digamos. Para de alguna forma entrar en un diálogo amplio con el conjunto de actores, las fuerzas sociales involucradas, para poder debatir, consensuar, dialogar y allí fijar con cierto grado de consenso eh, ese futuro deseado, ¿verdad? A ver, Maxi, vamos a avanzar a la otra diapositiva para no ir saltando a la 3, sería. Yo sigo visualizando, Maxi, ahí todavía la 1, o la 2. ¿Entendés? Ahí está, la 3 sería. A ver ahora, porque ahí hice un movimiento. Ahí está, ahí la 3, la diapositiva 3. Ajá.
Perfecto. Fíjense, hay un texto que trae Robert de otro autor de Lawrence. Dice, todos soñamos, mas no igualmente quienes sueñan de noche en el polvoriento nicho de su mente, despiertan para ver que era una vanidad, pero los soñadores diurnos son peligrosos. Pueden representar sus sueños con ojos abiertos y convertirlos en realidad. Muy bien. Fíjense que ahí, bueno, de una manera más poética, digamos, está la diferencia, digamos, y coloca un poco la idea de la visión, ¿no? Trae la idea de sueño, de soñar, de esto de deseo, ¿no? De colocar el valor. Es decir, son características que, digamos, ustedes, como estudiantes hoy de ciencia política, pero en breve profesionales de esta disciplina o de las ciencias sociales, de la ciencia política en particular, tranquilamente van a ser moderadores de un proceso de identificación de la visión, de poder pensar problemas, pensar a dónde ir, con una organización de la sociedad civil, en un área del Estado, ¿verdad? Y ahí, lo que no, digamos, es importante no perder de vista que si hay un momento en donde uno puede colocar los valores y los deseos y los sueños de una forma explícita y fuerte, es en este momento. Es decir, si tal vez uno lo coloca en el análisis de situación y la investigación de problemas, los malestares, ¿no? La insatisfacción, las cosas que no van, de las cuales nos molestan y queremos hacer algo y provocar un cambio situacional, en este momento es el momento también de soñar y de volar un poco y de animarse a más, ¿no? Porque acá, fíjense que dice, la identificación de la visión tiene que ver con el deber ser. Bueno, ahí está situada lo que yo decía antes, pero dice, es el momento en que una fuerza social identifica y precisa lo que quiere lograr. Una imagen mental sobre el futuro. Una percepción de un futuro, y esto es clave, realista, creíble y atractivo, ¿no? Después dice que puede ser tan vago, difuso como un sueño, o tan preciso como una meta. Características puntuales que pueden asumir esas. Pero acá quedarnos con esta idea de un futuro realista, creíble y atractivo. En el texto hay una analogía del barrilete, dice, ¿no? La visión puede ser como, nada, hacer volar un barrilete, ¿no? Fíjense que, digamos, aprovechando el viento, ¿no? Uno quiere que ese barrilete vuele alto. Ahora, lo que no necesitamos es que el hilo se corte, o sea, tiene que haber un hilo de conexión, un hilo de posibilidad de que ese futuro deseado, ese futuro, sea realista, sea creíble, y justamente esa dimensión comunicacional que le asignamos a la visión es porque es donde nos tenemos que ver reflejados, nos tenemos que sentir como actor que planifica y como actor que a su vez busca aliados para construir, en todo caso, en otro momento, habilidad a los proyectos, necesitamos que sea atractivo, ¿no? Fíjense, no son cualidades al azar, son cualidades importantes que están colocadas justamente en la identificación de la visión. Por eso, la forma de expresarla, de redactarla, tiene que ser convocante, ¿no? Entonces, pienso también ahora, una reflexión, un pensamiento ahora que me surge en voz alta. ¿Cuántas veces ustedes como estudiantes, o se van a ver en breve, nos han preguntado, les van a preguntar, a todos nos ha pasado, che, ¿y de qué se trata tu tesis? ¿No? Entonces, generalmente uno no sabe qué frase elegir para poder definirla, ¿verdad? O sea, uno debería rápidamente poder colocar cuál es ese gran tema de estudio que a uno lo motivó, ¿no? Dedicarle un tiempo importante de su vida, eligió un tema entre tantos que pudo elegir para investigarlo, conocerlo, hacer algún aporte en algún sentido, ¿no? Una reflexión por lo menos. Entonces, hay una motivación interna que uno nos convoca, por ejemplo, un tema de tesis. Bueno, salvando la distancia entre la identificación y la visión, acá también tiene que haber algo que nos convoque, que nos invite, que nos interese, ¿no? Yo supongo que se está escuchando bien, que van entendiendo lo que estamos diciendo. Bien, perfecto. Bueno, avanzamos un poquito, Maxi. Yo tengo otra, también del módulo 1 del siempre, que no lo teníamos subido, pero revisando los materiales, como otra
Otro concepto que trae siempre también y está pensando en un equipo de gestión de una institución, dice, la visión es la imagen o escenario de futuro de la realidad social que el equipo de gestión, por ejemplo, en este caso, o la institución ejecutora quiere construir a través de un plan o un programa o un proyecto, al transformar el problema que lo ha originado. Es decir, hay un vínculo con los primeros momentos, ¿no? Dice, para la construcción de la visión es preciso considerar el tiempo previsto para llevar adelante el programa, y acá trae también a colación la intencionalidad y la capacidad para hacerlo. Maxi, avancemos con la otra, sería la diapositiva 4. Porque ahí estoy viendo todavía la 3. ¿Se ve? Ahí avancé. Se ve que demora un poquito. Sí, ¿Ahí? no, sigue fija la 3. Normalmente demora un poquito en que avance. Ah, bien, pero, bien. Sí. Okay. Bueno, sigo. De todos modos, Maxi, todavía no se corrió, ¿eh? Está como si estuviera en la 3. Exactamente. ¿Okay? A ver ahí. No. Voy a dejar de compartir y voy a volver a entrar entonces. Bueno, dale. Entonces, podemos decir, a ver, recuperando algunos elementos centrales de la visión. La visión o el proceso de identificación de la visión cumple una función importante, que es una función, por un lado, política. ¿Por qué política? Porque permite, de alguna forma, trabajar por medio de la comunicación, la cohesión de la fuerza social que planifica, del actor que planifica, decimos nosotros, ¿no? Entonces, permite, por un lado, fijar una dirección que es mucho más fuerte que un objetivo específico, mucho más fuerte que un propósito en un proyecto, sino que nos fija direccionalidad. Una visión tiene a su vez esta función organizacional, digamos, porque organiza y permite a distintos actores sociales coordinar intencionalidades, coordinar recursos, orientarlos, ¿no? Y por otro lado, esa función de alguna forma podríamos decir una función psicológica relevante porque justamente intenta conectar con el deseo, con los valores del actor que planifica y de otros para justamente motorizar el cambio, ¿verdad? Rápidamente se puede dar cuenta que más que nada pensando en las instituciones públicas, en las instituciones del Estado, en las organizaciones, hay una fuerte inercia que suele, digamos, estar presente, ¿no?, en la dinámica estatal, en donde la motivación, la posibilidad de fijar un norte, una dirección común, conocida por todos, es importante. No quiero ser reiterativo, sino simplemente enfatizar en esa dimensión, digamos, de la visión. Acá, ahora sí estoy viendo la diapositiva y dice, uno de los aspectos a considerar en la identificación de la visión es el uso del tiempo. Enfatizamos el hecho de que solo vivimos en el presente y el futuro se nos presenta como representación. Por eso la idea de imagen, digamos, una representación de ese futuro deseado. La representación que llamamos futuro tiene una influencia sobre nuestro presente, ¿no?, ya que dirige el sentido, dice ahí. Efectivamente, así hemos trabajado mucho en este tiempo de estos encuentros, la relación entre pasado, presente y futuro. Siempre situado en el presente, decimos que el pasado como una fuerza que interviene en nuestro presente, el devenir, y por otro lado, la tendencia, ¿no?, el concepto de tendencia, en el cual nos conecta con el futuro. Y a su vez, esta imagen de futuro también nos convoca, ¿no?, nos dirige los esfuerzos. Hemos traído muchos ejemplos alrededor de eso. Ahí dice, el futuro se construye por una conjunción de estimaciones, pronóstico, valores, cumple una función política, lo que yo decía anteriormente, organizacional y psicológica muy relevante. Por ahí cuando dice conjunción de estimaciones, pronóstico, valores, podríamos volver a insistir en este punto. No hablamos de predicción, que siempre, digamos, cuando hemos hablado de escenario futuro, de visión, está por ahí esa simplificación
y es más, podríamos decir hasta un error de concebirla como un proceso de predicción, sino que justamente en todo caso el concepto correcto sería de previsión, ¿no? La previsión en el sentido de poder mirar cuáles son esas tendencias, cuáles son esas posibilidades de concretarse como escenarios posibles, ¿no? En este sentido, no de la predicción. ¿Bien? Y por último dice, pensar en el futuro nos remite a la noción de utopía. En realidad el concepto que nosotros traemos asociado a esta visión es utopía concreta. Sería el otro adjetivo que debería estar ahí. Tal vez está en la otra diapositiva, Maxi, fíjate si la podés pasar, pero es utopía concreta. Ahí viene, ¿ves? Justamente porque dice aquellas expectativas para las cuales, por más difíciles o inaccesibles que parezcan, existe alguna trayectoria posible, ¿no? El ejemplo del barrilete. Es decir, hay aunque sea una conexión más allá de que puede parecer dificultoso de acceder, algo difícil de concretar, uno debe intuir que eso es posible, ¿verdad? Todavía no hemos entrado en ejemplos, pero son como elementos constitutivos de este proceso de identificación de la visión, ¿no? Uno se imagina que todo este proceso que estamos analizando de los momentos metodológicos, desde el análisis de situación, la investigación de problemas y ahora la identificación de la visión, son procesos, más que nada desde el proceso de las políticas públicas, que uno aspira que sean participativos, ¿no? Donde uno conversa con otros, donde integra la visión de otros, donde no somos nosotros quienes incluimos, sino que nos interesa conocer cuál es el posicionamiento de los demás respecto de los problemas, cuáles son las explicaciones que cada actor genera y alude respecto de una situación problemática, ¿no? Entonces, es importante que en este proceso también de identificación de la visión no sea solitario, no sea un soliloquio en donde yo imagino cómo deberían ser las cosas y en un momento determinado fijo esa dirección de una forma totalmente solitaria, sino que justamente es un momento de alta potencialidad participativa, donde todos los integrantes de ese actor que planifica, es importante que se sientan partícipes de este proceso de elucidación, podríamos decir, de la visión. Porque yo decía, tiene estas condiciones también, y ahí cuando pensemos en cómo la realizamos, cómo operacionalizamos la visión, vamos a ver que forma parte justamente de un proceso de diálogo, de debate, de consenso, de disenso, ¿no? Para luego sí llegar a una explicitación acordada, ¿no? Entonces, visión como una descripción de un futuro deseable, realista, creíble, atractivo y comunicable. Bueno, ahí dice de dónde proviene, del ámbito de la administración estratégica, que fija situaciones objetivos, la situación objetivo, la situación objetivo dice, o sea, a mí la diapositiva, no sé si ustedes están viendo lo mismo, está como está rayada, a ver ahí, y dice, retoma el valor político de la visión, las personas no van a movilizarse por un objetivo si no creen al mismo tiempo que tienen posibilidades de alcanzarlo. Es decir, esa relación entre lo deseable y lo posible. Pasemos a otra, Maxi. Bueno, lo posible acá no está referido acá a la viabilidad, porque fíjense que justamente estamos situados en la identificación de la visión, el momento que le continúa, en este caso de mayor especificidad, es el diseño de programas y proyectos. Y posteriormente, ya en el poder ser, ahí sí pensamos en la construcción de viabilidad. Acá dice, cuando habla de lo posible, no está hablando de construir la viabilidad, sino que tenga esa dosis de realismo, de potencialidad de ser, ¿no? En ese sentido es que lo está planteando. Y lo que sigue, dice, es una relación dialéctica entre actor social, o sea, el actor que planifica, y hay una relación entre la visión y el actor social. Es decir, por un lado podríamos decir que
es el propio actor el que fija, a partir de este proceso que estamos comentando, una visión, identifica esa visión, que fija una direccionalidad, pero a su vez, en el mismo acto en que la explicita, lo constituye, porque hay un reflejo. Es decir, hay una especie de reflejo entre esa visión, ¿no? Y el actor que la está reflexionando, que la está pensando, que la está diseñando, que la está fijando. Porque no es solamente una cuestión de explicitarla, sino que hay un compromiso con esa visión. Se va fijando un compromiso, podríamos decir, también político, ¿no? Y allí está expresado lo que decíamos antes, los valores, la ideología, ¿no? Convoca en ese sentido. Entonces, en ese sentido hay una relación dialéctica. Y al fijarse esa visión, a su vez también lo compromete y lo interpela, ¿no? Es decir, no solamente se fija porque sí, porque queda bien y está bueno que se pueda comunicar y buscar aliados a partir de esa visión, sino que a su vez es un compromiso que nos hemos fijado y nos interpela, ¿no? Y nos va a estar recordando permanentemente cuál es nuestro norte. No significa que sea una foto estática y que nunca sea revisada. Vamos a ver eso que es susceptible, ¿no? ¿Sí, Mario? Sí, un comentario en este punto, tal vez justamente como para reforzar un poco lo que venís exponiendo. Me parece que tal vez por eso se usa la palabra identificación, ¿verdad? Porque los deseos, esto que el actor que planifica, a ver, primera cuestión, esta idea de la visión es un momento de altísima subjetividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se expresan los deseos, los valores, los compromisos, ¿sí? De un actor que está planificando. Deseos, valores y compromisos respecto del asunto que se está planificando, que se está pensando, ¿verdad? Y esos deseos, valores y compromisos están adentro de las personas, es decir, los tienen, digamos, ¿sí? Lo que decía Rubén es que el diálogo en el colectivo, digamos, del actor, que siempre es un actor en general, un sujeto colectivo que está planificando, la explicitación de la visión, ¿cómo empieza? Diciendo lo que cada uno tiene adentro. Entonces, por eso es que se identifica, ¿verdad? ¿Y qué identificamos? Identificamos los elementos comunes que tenemos, ¿sí? Que son los elementos que nos unen. Y ahí está la relación que decía Rubén, digamos, dialéctica entre la visión y el actor o el sujeto colectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que como grupo tenemos un conjunto de deseos, valores y compromisos que no son comunes y eso nos constituye como un actor, ¿sí? Entonces, exactamente esto que estamos viendo en esta transparencia, me parecía interesante. Por eso se dice que la visión se identifica. ¿Por qué? Porque ya la tenemos, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que explicitarla, identificarla, nombrarla, hacerla discursiva, hacerla comunicable, en fin, enunciarla, ¿verdad? Tal vez ahí estamos como en el punto justo de tirar algún ejemplito, digamos, ¿no? Siempre me gusta decir este ejemplo que es un poco loco, pero que para el Banco Mundial, la visión del Banco Mundial es un mundo sin pobreza, ¿no? Una visión que se construyó, claro, hace años atrás, después, claro, todo el juego del Banco Mundial ha sido un juego más bien extraño, ¿no? Porque bueno, por cómo ha jugado la institución, como todas las instituciones humanas y sobre todo las instituciones financieras, digamos, ¿no? Están dominadas por las potencias más importantes, ¿verdad? Pero en el inicio, cuando se creó un banco para todo el mundo, digamos que esta es un poco la idea del Banco Mundial, ¿sí? Se pensó que este banco debía combatir la pobreza, ¿sí? Hace ya más de 70 años, digamos, ¿no? Y entonces la visión expresaba eso. Todos los países se pusieron de acuerdo en armar un banco, digamos, de dimensión mundial con esta visión, ¿verdad? Con esta visión. Obviamente que para combatir la pobreza había que promover el desarrollo, había que facilitar el crédito. Ustedes saben que el Banco Mundial se maneja con fondos que ponen los países, ¿sí? Es decir, no es un banco como privado, sino que es un banco que, digamos, que con los fondos se conforman con los fondos que aportan los países que lo conforman, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una visión. No sé si ahí, por ahí, nuestros alumnos conocen alguna visión de alguna institución que se les puede ocurrir o que recuerden.
También esta idea de la visión a veces funciona desde lo organizacional, pero también puede ser una visión que se construya de manera como un movimiento social, por ejemplo. Otro ejemplo que solemos trabajar, por ejemplo, cuando decimos una patria libre, justa y soberana. Estamos todos juntos porque queremos una patria libre, justa y soberana, digamos, ¿no? Era una síntesis de una visión de país, de una visión, digamos, de una carga valorativa, digamos, que tuvo mucho que ver con el movimiento peronista, obviamente, ¿sí? Entonces son unas banderas que identifican, ¿no? Fíjese ahí, identifican colectivos, ¿verdad? Entonces, y dentro del movimiento puede haber más de derecha, más de izquierda, pero en fin, hay algo que identifica, y lo que identifica da identidad, ¿verdad? Entonces, la visión ayuda a construir la identidad organizacional, ¿sí? Digo, para hacer el juego de palabras tratando de entenderlo, ¿no? Porque es identificación de la visión, identifica el actor se identifica con sus valores, que los pone en común, y al mismo tiempo esa identificación nos da una identidad colectiva, ¿verdad? Un poco esa es el hilito que quería tirar, pero buenísimo, estamos no sé si, a ver, si nos contestan nuestros alumnos, por favor, por el chat, si nos van siguiendo bien, si estamos que los tenemos ahí, hagan un feedback, por favor, que no somos tantos, o abran el micrófono y comenten. Sí, Dayana dice que sí, con un montón de IES, así que Acá estamos. Acá estamos, muy bien, qué suerte, ahí va. Sí, estoy siguiendo, dice Juan, junto con el Banco Mundial, sí, me miran las Naciones Unidas, claro, ahí también tenemos. Las Naciones Unidas trabajaron por el tema de la paz, ¿no? Era un elemento importante para el tema de la paz. Otra, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo tiene una visión que es que, claro, y la seguridad internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que fue creada antes que las Naciones Unidas, porque fue creada en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, tiene su visión, es por la paz y por la justicia social, ¿sí? O sea, los países se juntaron y dijeron, nosotros nos vamos a juntar para trabajar en toda esta organización internacional del trabajo por la paz y por la justicia social. Salían de la guerra y dijeron, ¿quién fue el sector que más muertos le dio, digamos, a la guerra? Los obreros, ¿sí? Entonces, los mismos estados armaron una trama, digamos, en donde la idea de la paz, la idea de la justicia social, era algo como que se oponía a la guerra y traía un modelo que estaba luego vinculado con el keynesianismo, con la idea de las mesas de negociación, con el diálogo social, ¿no? Digamos, como para transmitir que esta idea de la visión después se concreta, se aterriza, ¿verdad? Esto que decía Rubén, en la línea más específica de los programas y los proyectos. Perfecto, entonces. Bueno, buenísimo, si vamos bien. A ver si tenemos más comentarios. Ahí va. Gracias, Dayana, por el ímpetu de tus comentarios. Y bueno, ok. Mati, va bien. Ok, vamos adelante entonces. Perfecto. Cierro por acá. Perdón, Mario, ¿seguimos? No te escuché. No, digo, sí, pues por ahí yo ya mi comentario ya está. Ahí Maxi pone en la diapositiva las preguntas que podrían estar un poco alrededor de esta identificación de la visión que ayudarían un poco también a darle cuerpo, a operacionalizar de alguna manera la visión, ¿no? ¿Cuál es nuestra expectativa general a largo plazo como actor que planifica, ¿no? O sea, son preguntas que nos tenemos que hacer en definitiva para poder justamente explicitarla, ¿no? Darla a conocer, sacarla, ponerla del debate, ¿no? Que no siempre de primera van a salir de forma unificada y consensuada, sino que justamente es un proceso por el cual luego habrá que ir acordando, ¿no? ¿Cuál es el sentido último por el cual realizamos estas acciones o queremos realizarlas, ¿no? Por el sentido último, fíjense, ¿no? Entonces, ahí justamente trae las intenciones de fondo, ¿no? ¿Qué logros intermedios debemos alcanzar? Esa pregunta, a su vez, también trae esta dimensión de que sea posible, ¿no? De realidad. Es decir, al decirte qué logros intermedios, te está invitando a decir, a ver, no volemos tanto. O sea,
soñemos, pero fijémonos cuáles son esos hitos, es un buen concepto como para traer acá, que son o situaciones objetivos intermedias, que debemos ir alcanzando como escalones para aproximarnos, acercarnos a nuestra visión, ¿no? Y luego, ¿cuáles son los escenarios probables que deberemos enfrentar? Fíjense que aparece nuevamente el concepto de escenarios, acá, fuerte, y habla de escenarios probables, ¿no? O sea, como decíamos cuando trabajábamos análisis de situación también, ¿qué pasaría si las cosas siguen como están, digamos, sin hacer nada, sin intervenir, ¿no? Si dejamos que las cosas sigan así, ¿cuál va a ser ese escenario? ¿A dónde nos lleva la tendencia, digamos, ¿no? Y si hacemos y llevamos adelante este plan, ¿cuál sería el escenario posible? Y si invertimos esto, ¿no? Entonces, eso también nos invita a pensar en el concepto de escenario. A ver, Maxi, ¿con qué seguimos? Yo agrego un par de, mientras Maxi trae esto, tiene que ver con la idea de situaciones objetivas. Ahí lo voy a enlazar al final entonces, un comentario. Concretamente, a ver, dice, se estudian los escenarios probables. Se piensan horizontes temporales diferenciados. La visión, en esto respecto de la dimensión del tiempo, obviamente, la visión no es algo que vamos a alcanzar al finalizar un proyecto o un plan. Digamos, está más allá del propósito de nuestro plan. No es un objetivo general que se le pueda pedir rendir cuentas a quien coordina o gestiona un proyecto y se pueda evaluar, ¿alcanzaste o no alcanzaste la visión? ¿No? Sino que justamente todas esas dimensiones que estuvimos presentando están hablando que está colocada del punto de vista temporal y del punto de vista de tamaño de esa visión, de que está mucho más allá y que inclusive puede llegar a convocar no solamente a un plan, sino a varios planes, programas o proyectos, y que inclusive, obviamente, puede estar colocado en una dimensión de tiempo del mediano y de largo plazo. No significa que no esté exento a revisiones, ajustes, readecuaciones producto de la propia dinámica y de los cambios epocales. Pero, y otra cosa, ¿no? Tampoco es que andamos armando visiones como programas hacemos. Porque justamente si no sería contradictorio, digamos, con todas estas dimensiones políticas, ideológicas, de valores, ¿no? Es decir, es tan fuerte ese norte y es tan amplio, a su vez, que tiene esa capacidad de ser convocante para caminar un buen tiempo haciendo muchas cosas. Es decir, no la podemos alcanzar haciendo un solo movimiento, un solo proyecto o un plan, ¿no? Si no, no estamos haciendo, digamos, si la visión en teoría la alcanzaríamos con un solo movimiento, con un proyecto o un plan, no estamos identificando visión, estamos fijando otro tipo de objetivos, digamos, ¿no? Eso como para ser claro, del punto de vista más metodológico. Y se analizan y acuerdan tiempos, ¿no? Dice ahí, con otros, justamente. Se arman trayectorias posibles para alcanzar ese futuro. Y se acuerdan situaciones, objetivos intermedia entre la situación actual y esa situación futura deseada que ahora llamamos visión. Lo que yo quería traer a colación hoy con esta idea de situación objetivo, a veces encontramos dentro de los conceptos la idea de imagen objetivo. Y justamente entre imagen objetivo y situación objetivo, el texto nos recuerda que la cuestión pasa porque en la situación objetivo se conecta mucho con ese proceso también que hicimos en el análisis de situación. Y hay conexiones causales, ¿no? Encontramos causas, efectos, y en la situación objetivo también podemos encontrar cuáles son esos caminos alternativos, ¿no? Esa trayectoria posible para ser alcanzada. La diferencia con esa imagen objetivo es que solamente fijar una imagen objetivo que sea linda, convocante, no nos garantiza que sea realista. ¿Se entiende? Es como que trae el concepto de imagen despegado y ajeno a esa posibilidad de ser, ¿no? En cambio, si hablamos de situación objetivo, nos remite a todo un proceso
de reflexión, de pensamiento, que va concatenando las posibilidades, ¿no? Y de alguna manera nos invita a caminar, y acá en este caso con situaciones objetivos intermedias, que fija hitos, escalones, como ciertos elementos que tenemos que alcanzar para, bueno, acumulativamente ir acercándonos a esa situación, ¿no? Estamos hilando fino, digamos, ¿no? Porque por ahí uno, y decir imagen objetiva a veces uno lo dice, no es que esté mal, pero si entramos a hilar desde el punto de vista también conceptual más finito, esas serían las dos diferencias, ¿no? La imagen por ahí no nos remite a qué camino, ¿no? Llevar. No sé si soy claro en eso. A ver, Maxi, pasala a otra. Aprovecho, Rubén, a hacer un comentario Sí. para un poco agregar un ejemplo sobre lo que vos estás diciendo, porque recién Mario pedía un ejemplo, así que dejamos abierto el chat también para que lo puedan hacer y que incluso puedan pensar en opciones de visión, por ejemplo, en el caso de quienes estén cerca de gobiernos en distintos niveles, sea municipal, provincial. En el caso del gobierno nacional, hay un eslogan que forma parte, digamos, tanto de la comunicación oficial como también de todas aquellas circunstancias en las cuales hay que dar a conocer una noticia o realizar un anuncio, que es esta idea de Argentina unida. Y esto que se dijo al principio de esta clase y que tanto vos como Mario traían a colación, de que cuando identificamos la visión estamos poniendo en juego una gran cantidad de componentes subjetivos que requieren de una idea de construcción colectiva y además esto de que la visión tiene que permitir identificar un aspiracional, es decir, una idea de horizonte compartido, una idea de horizonte común. Entonces, esta idea que el gobierno nacional transmite con esta visión, podríamos decir, de Argentina unida, que tiene que ver con algo que ya se dijo en su momento en la campaña, tiene que justamente servir en el aspiracional de generar un horizonte colectivo. Que ese horizonte no es un camino recto, que tampoco, como bien decías Rubén recién, va a implicar que solo un proyecto, un plan de gobierno o una política pública va a tender a lograr esa visión, sino que como elemento aglutinador, colectivo y compartido, forma parte de un aspiracional, en este caso, de un proyecto de gobierno. Aspiracional que se construye en la cotidianidad de la gestión pública, de los planes, los programas, los proyectos y la política pública, pero que también se construye a partir de la gestualidad, de lo gestual, de la comunicación y de la impronta que uno le quiere dar. En este caso estamos hablando de gobierno, pero también podríamos hablar de las improntas, por ejemplo, de las organizaciones sociales que tienen determinados aspiracionales en su entramado colectivo. Entonces, esta idea de unidad nacional o de Argentina unida, por ejemplo, cómo desde el gobierno se ha querido transmitir y consolidar este aspiracional. Bueno, tuvimos en dos momentos de los anuncios que el presidente hizo en el marco de la pandemia y de la cuarentena, tuvimos gestos de fotos, gestos de imágenes justamente de presencia compartida tanto de gobierno nacional, gobernadores de la oposición y del oficialismo, ¿no? Esto se dio al principio, recuerdo esa primera foto de ese primer anuncio donde estaba bien repartido, no sé si se acuerdan, estaba el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad, el gobernador bonaerense, el gobernador santafesino, que también es peronista, pero que sería de otra vertiente diferente, y el gobernador, si no me equivoco, de Jujuy, que es radical. Una foto que se intentó un poco volver a emular en el último anuncio, donde compartió el escenario el presidente con los dos referentes de provincia y ciudad, pero detrás estaban los epidemiólogos que él incluso en un momento puso en valor y reconoció públicamente, ¿no? También en este aspiracional de cómo la gestión política de este momento está sostenida fuertemente por la mirada de los especialistas y de la ciencia. Bueno, también en esa gestualidad se construye este aspiracional que damos en la visión. Bien, es decir, un poco ahí como estábamos diciendo, digamos, eso trata de
de buscar la cohesión, digamos, ¿no? Los puntos de contacto, ¿no? Para mover las fuerzas sociales hacia algún lugar, ¿no? Darle una direccionalidad. Ahí en la diapositiva que presenta Maxi, fíjense, ¿no? Estamos hablando de situación actual, la situación deseada, ¿verdad? Y eso que dice SOI es situación objetivo intermedia, ¿no? Y fíjense que, a su vez, a la izquierda tenemos distintos escenarios. Ahí se plantean 3 en este caso, ¿no? Pueden ser más, pero uno pesimista, uno probable y uno optimista, ¿no? Y para cada uno de esos escenarios se van fijando situaciones, objetivos intermedias. ¿Por qué? Porque no suponemos, obviamente, que la situación deseada, en este caso, esos objetivos que queremos alcanzar, que nos orienta la visión, no lo suponemos que se van a alcanzar en un primer movimiento y sin obstáculos, sin oposiciones. Por eso es importante considerar 2 elementos que tienen que ver con las variantes y con las opciones, ¿no? En algún momento lo mencionamos allá en los primeros encuentros, pero que justamente, no sé si recuerdan cuando hablábamos del concepto de escenario, decíamos que en las opciones era una alternativa, justamente que uno decía, una alternativa de cambio situacional que un actor tiene capacidad y tiene control, ¿no? Para manejar, ¿no? Entonces, y en cambio en la variante, en el concepto de variante, decíamos, es una alternativa de cambio situacional que maneja o controlan otros actores. Justamente, allí, digamos, estos escenarios se pueden ir dando en base al peso y la probabilidad de producción de algunos de estos factores, ¿no? Entonces, si hay un actor que no es aliado nuestro y que efectivamente ejerce, digamos, una fuerza en contrario, digamos, ¿no? Y trata de incidir en nuestro plan para que algo no fluya, no se produzca o no se pueda alcanzar, nos va a ir llevando a nosotros hacia un plan mucho más pesimista, digamos, ¿no? Y acá es bueno que nosotros lo tengamos de alguna manera reflexionado, pensado, ¿no? Hacer una relación entre un cálculo, medios y fines, digamos, para poder mirar cuál sería ese escenario si alguna de esas variables que no controlamos se presentan, digamos, se llevan adelante, ¿no? Y lo mismo también en el caso que tengamos control de las variables. Obviamente siempre nos conviene tener control de las variables, pero no siempre es posible. Por lo tanto, estos escenarios también están relacionados a otras fuerzas sociales que forman parte de este juego, ¿no? En este sentido. Y luego, fíjense que en el registro de abajo de la matriz aparece la dimensión del tiempo, del corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ¿no? Son horizontes temporales, ¿no? Que justamente a los fines de un plan, un programa y un proyecto, y en este caso que estamos identificando la visión, estamos hablando justamente de horizontes temporales diferentes, ¿no? Entonces, la visión se acerca a horizontes temporales del largo plazo, ¿no? Que puede involucrar un proceso, digamos, ya no vamos a ir metiendo, lógicamente, en los próximos encuentros en el diseño de programas y proyectos, pero que desde el punto de vista del tiempo, que puede involucrar distintos proyectos, programas, ¿no? Que aglutinen distintos proyectos, ¿no? Para aproximarnos, acercarnos a esa visión. Ahí creo que lo que sigue, Maxi, es algo vinculado... pensaba que estaba escenario y perspectiva. Entonces, importancia de la visión, construye horizonte de posibilidad, esto como para ir afianzando. Un marco a partir del cual hacer las cosas, nos da direccionalidad en las acciones. Y dice, en las acciones y proyectos de la organización en lo cotidiano, ¿no? Ahí eso es importante también porque recupera la dimensión que decía Mario, donde las visiones no nacen de la nada, no es que son creadas por otros, sino que justamente recuperan la subjetividad del actor que planifica y genera esa identidad, ¿no? Por eso identificación de la visión genera identidad y tiene que ver con esta dimensión de lo cotidiano de los actores, ¿no? Conecta las acciones del presente con el futuro
cohesiona, da consistencia a la acción de cada actor dentro y fuera de la organización. También se dice que cuando en una organización o un conjunto de actores no se logra, a pesar de un proceso de trabajo, identificar una visión y no se llega a los consensos necesarios, está hablando, ¿no?, de una fuerte presencia de malestares, de incomodidad, de insatisfacción, que no logra generar el consenso suficiente y la fuerza suficiente para marcar un norte, ¿verdad? O sea, cuando este proceso también no es claro y cuesta llegar con claridad a esta visión, está hablando de otro tipo de problemas dentro de la organización y de los actores, ¿verdad? Avancemos, Maxi. Bueno, y ahí aparece nuevamente, sí, Maxi, Mario. Pido la palabra, Sí. si puede ser. Tal vez un par de comentarios ahí. Una cosita que se nos quedó, me parece por ahí dando vueltas, que es un concepto importante acá en el tema este, que es el tema de la trayectoria ideal y trayectoria real, ¿verdad? Digamos, cuando hacemos el trazado, en ese, por ahí si volvemos a la operacionalización para tener la gráfica, ¿no? Viste que ahí va. Fíjense, entre la situación actual y la utopía concreta, la situación deseada, uno podría trazar un camino, digamos, que sea una línea recta desde este punto que está, digamos, a la izquierda abajo, al punto que está arriba a la derecha, ¿verdad? Sería como la trayectoria ideal. Es decir, hoy estamos, por ejemplo, con niños, el 50% de los niños bajo la línea de pobreza, ¿sí? Y nuestra visión es ningún niño pobre en la Argentina, ¿sí? La trayectoria ideal sería que en el menor tiempo posible, digamos, se pueda concretar esto de que sacar de la pobreza el 50% de los niños de la República Argentina, que ya digamos, entonces, esa es la trayectoria ideal. Se llama trayectoria ideal justamente al camino que racionalmente se puede construir para tratar de realizar la visión de una manera racional y de una manera, digamos así, controlada, ¿verdad? Lo que pasa es que la realidad va mucho más rápido que nuestra capacidad de comprenderla, de entenderla y de transformarla. Por lo tanto, esa trayectoria ideal, que sería la trayectoria ideal por diseño, por racionalidad, por impacto, por eficacia, siempre tiene una dificultad para su concreción, porque justamente hay actores sociales que tienen otros planes, hay actores sociales que inciden en que esa trayectoria ideal no sea, digamos, posible, digamos, porque hay disputa política, porque hay intereses. Todo esto tiene en cuenta la planificación. Entonces resulta que muchas veces, desde el punto de vista organizacional, como decía Rubén, decimos, a veces no sabemos bien qué estamos haciendo, digamos, ¿no? Porque tenemos un programa de transferencia, tenemos un programa de cuidados infantiles, tenemos la educación, tenemos un programa de salud, pero ¿qué es lo que nos ordena, nos direcciona, nos pone un norte, ¿verdad? Entonces ahí volvemos al concepto de trayectoria real, ¿verdad? Trayectoria ideal es la manera más rápida, más efectiva y más concreta de poder impactar y llegar a la visión. Esto lo vamos a ver en el diseño de programas y proyectos, digamos, porque eso es la clave del diseño de programas y proyectos. Pensar las mejores trayectorias ideales, ¿verdad? Ahora, sabemos, y por eso la planificación actúa sobre un campo de fuerzas, que esa planificación racionalmente diseñada se va a encontrar con dificultades en el camino, y por eso decimos que la planificación precede y preside la acción, porque justamente vamos a tener que estar sorteando los obstáculos que a lo largo del camino se van a ir colocando, digamos, como impedimento frente al diseño, digamos, de la trayectoria ideal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno piensa y implementa programas y proyectos, ¿sí? Una cosa es la trayectoria ideal, es decir, nuestro cálculo más claro, un cálculo claro y preciso de medios afines, digamos, ¿sí? Entre la situación actual y la situación deseada. Y luego una trayectoria que va a ser una construcción, tanto política como social, y a eso le vamos a llamar la trayectoria real, ¿verdad? Y tal vez estaba justamente aquí buscando, voy a colocar aquí, tal vez para
para bajar algunos ejemplos, a ver si me sale. Sí. A ver. Ahí, bueno, algunos ejemplos de visiones coloqué en el chat. Los voy a comentar ahí. Por ejemplo, la visión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil, ¿no? La visión de Coca-Cola es refrescar al mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad, crear valor y hacer la diferencia. Apple, diseñar las mejores computadoras personales del mundo, liderar la revolución de la música digital y definir el futuro de los medios móviles. Fíjense, ¿no? Ahí tienen, ven cómo son formas aspiracionales, ¿verdad? Ahí se pueden visualizar. Las empresas también usan, no solamente el sector público usa. Tal vez, entonces, como para dar algunos ejemplos. Diana preguntaba si la OEA, digamos, no recuerdo cuál es la visión de la OEA. Tal vez hay que buscar la visión de la OEA, no la recuerdo, la verdad, en este momento. Pero no me acuerdo bien cuál es. Pero las visiones siempre son, fíjense como estas que pusimos ahí del ejemplo de las empresas estas, una cosa así muy concreta, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que con ese comentario estamos. Pero el concepto de trayectoria ideal, trayectoria real, es una cosa que está bueno captar ahora porque lo vamos a usar después en el diseño de programas y proyectos, ¿verdad? Buenísimo. Ese es mi comentario por ahora. ¿Alguna pregunta, algún comentario por parte de la clase? Ahí mientras ellos van escribiendo, simplemente, o sea, seguramente en la experiencia, digamos, cotidiana de cada uno como ciudadanos, nos ha pasado más de una vez de ir a alguna de estas empresas públicas o empresas también privadas, ¿por qué no? Y bueno, en esas salas de espera, ¿no? O esos halls o espacios, digamos, de recepción, uno suele encontrar o un banner o un cuadro o una referencia en donde suelen estar explicitada la visión, la misión, ¿no? De esa institución, ¿no? A veces trabajaba en un proceso al interior de cada organización. Por lo tanto, uno puede decir, digamos, que dónde se trabaja, uno puede encontrar e identificar la visión con distintas funciones, ¿no? O sea, para explicitarlo, por ejemplo, para una institución, para un plan, como lo estamos viendo en este momento, ¿no? Uno se lo imagina que ahora estamos haciendo la identificación de la visión para un plan o un proyecto, ¿no? Pero también uno puede decir, bueno, para definir que una institución pueda también ayudar a ese proceso de identificación, ¿no? Entonces, la visión de las instituciones, para definir un proyecto de gobierno, ¿no? Por ejemplo, hay facultades, digamos, de la UNER que han trabajado este proceso de planificación estratégica y han fijado su visión. Tengo presente en este momento a Ciencias de la Salud y Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, digamos. Cuando se dan estos procesos de planificación a nivel institucional, entonces, puede ser para un plan, pero también para un plan de gobierno, digamos, ¿no? Pensado, ¿no? Y que obviamente uno piensa que en este caso deberían trascender inclusive el periodo temporal de un plan de gobierno, ¿verdad? Por eso están también estas referencias. Y acá aparece la cuestión de, perdón, volviendo a la diapositiva, no sé si aparecieron comentarios. Acá trae Maxi, dice, visión de la OEA. La OEA es el foro político hemisférico inclusivo de todos los países de las Américas que, de igual manera e interdependiente, fortalece la democracia, promueve y protege los derechos humanos, avanza en el desarrollo integral y fomenta la seguridad multidimensional con la inclusión de justicia y de la seguridad social para el beneficio de los pueblos de las Américas. Esto es algo trabajado y aprobado en junio de 2014. Es decir, ahí en ese caso no explicita cómo, pero justamente la función de la visión, ¿no? Otro ejemplo, Mario. El de la Facultad de Ciencias Económicas, correcto. Bien, ahí está como para ir mirando.
Ahí tienes que ir haciendo una exploración. Sí. Yo acá había traído una redacción así muy genérica de una organización de la sociedad civil. En este caso como organización de la sociedad civil, ¿no? Ser una organización social activa, ágil, innovadora, que responda a los desafíos que se le plantea, desarrollando proyectos de vanguardia que ayuden a quienes más lo necesitan, comprometidos con el medio ambiente y desarrollo de la comunidad. Es una redacción muy amplia, muy general, tal vez hasta muy vaga, digamos, en el sentido, pero fíjense el tono, digamos, de la redacción, donde se van recuperando estas dimensiones que fuimos presentando. Y en los análisis prospectivos, lo que me parece ya para ir también concluyendo con la presentación, decir, análisis prospectivos, que todo sistema de planificación requiere ampliarse hacia esta idea de previsión, no de predicción, ¿no? De previsión. Y en el análisis prospectivo podremos decir que se trabaja desde el futuro hacia el presente, ¿no? Esa sería como una idea fuerza. Trabajamos desde el futuro hacia el presente. En el caso de los análisis prospectivos, en su operacionalización se organiza en base a juicios de expertos, ¿no? Invitados a elaborar, digamos, una conjetura de futuros posibles. Acá en la diapositiva trae el concepto de, bueno, de predicción, predecir lo que va a ocurrir como recurso ilimitado. Ahí está la de análisis prospectivo. Es bueno, lo que yo estaba indicando, ¿no? Que una técnica que se trabaja desde el futuro hacia el presente, que hay un análisis de juicio de expertos que son invitados a elaborar esas hipótesis, conjeturas, ¿no? Sobre futuros posibles y o probables, que una vez definidos esos futuros se desarrollan trayectorias inversas, porque es del futuro al presente, para explorar qué habría que hacer para llegar a ese futuro, ¿no? Y acá lo más interesante es que buscan romper el bloqueo perceptivo, es decir, salir un poco de esa inercia que nos trae, donde nosotros estamos como en un ciclo de pensamiento, en donde pareciera que la rutina invade, digamos, y que los objetivos ya están fijados y son inmanentes, y que el futuro ya está predeterminado por otros, sino que justamente lo que habilita el análisis prospectivo es, primero, desde el punto de vista del horizonte temporal, levantar la mirada del mero presente, ¿no? Para mirar el mediano y el largo plazo. Identificar y reconocer las variables fuerzas, digamos, las que van de alguna forma estructurando el futuro, para nosotros poder reconocer ahí cuáles son esos márgenes de posibilidades de ese futuro y animarse a proponer, digamos. Pero fíjense cuando dice juicio de experto, no es una propuesta loca de lo que me gustaría solamente basada en el deseo puro, sino que justamente tiene que haber un proceso de racionalidad, de argumentación, de posibilidad de ser, que en base a los desarrollos actuales uno ve que esto tiene posibilidad. Y dice, bueno, ahí donde se puede utilizar, en sectores muy desestructurados o justamente todo lo contrario. Dice, muy desestructurado, en donde resulta difícil y hasta conflictivo establecer proyecciones, acordar objetivos, o espacio sobreestructurado, donde la utilidad de estas técnicas significa cuando un actor o la cultura de la organización se encuentra demasiado aferrada a una hipótesis. Fíjense que justamente, por ejemplo, las instituciones estatales suelen estar en este último, ¿no? Me parece a mí, por lo menos una apreciación personal, en donde pareciera que el devenir de cuál es el futuro de, no sé, de cualquier área del Estado que ustedes imaginen, ya está predeterminada, ¿no? Ya está predeterminada, nació hace 100 años y ya está predeterminada y pareciera inamovible, ¿verdad? Entonces, fíjense que, aunque en muchos casos hasta la desconocemos, ¿no? Pero se supone que es inamovible. Por lo tanto, fíjense cómo a veces en esa superestructuración genera cierta inmovilidad, ¿verdad? Y no permite mirar más allá. Mario, me parece que vos estabas por comentar. Gracias, Rubén. Sí, me parece interesante esto de la visión, siempre nos interpela hacia el futuro y la conexión entre futuro y presente, digamos, ¿no? Como bien venías colocando. Me parece que la cuestión está allí
tal vez en transmitir un poco el valor de la mirada prospectiva o de la mirada que busca identificar el futuro, porque aunque parezca increíble, en gran parte una propuesta de gobierno se refleja en una estructura de capacidad de gobierno, ¿verdad? Y en la gobernabilidad de ciertas variables. Aunque parezca increíble, en la estructura burocrática del Estado, muchas oficinas, muchas áreas se olvidaron para qué fueron creadas. ¿Sí? Porque, digamos, ¿qué quiero decir con que se olvidaron para qué fueran creadas? ¿Sí? Parece ser que la cosa se fue haciendo, se creó por algún motivo, pero quedó después, digamos, atrapada en una rutina, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es lo que decía Rubén, parece ser que son cosas que no se pueden cambiar nunca, ¿no? Eso en el plano organizacional se dice, acá las cosas siempre se hicieron así, ¿verdad? Como diciendo, no vengas a querer planificar, a querer modificar, porque acá las cosas siempre se hicieron así. Es decir, justamente esta idea de preguntarse por los escenarios de futuro y esta idea de construir una visión, es decir, la visión es justamente el escenario deseado, ¿sí? Justamente la visión nos describe el escenario al cual nosotros queremos llegar, la imagen que nos va a impulsionar y a direccionar para poder organizar la planificación en ese sentido, ¿verdad? Entonces, digo porque también acá hay una cuestión, esto que muy bien decía Rubén, la fuerza convocante, la fuerza psicológicamente constructora de identidad que tiene el tema de la visión, ¿verdad? Porque justamente ahí tenemos amplias áreas del Estado que inclusive, por ejemplo, tienen temor a la innovación, tienen miedo a la innovación, ¿sí? Justamente escuchaba ayer una conferencia de un catedrático de la Universidad Complutense que está haciendo, les recomiendo ahí el laboratorio de innovación de la Universidad de Rosario, más la Asociación Argentina de Administración Pública, están llevando una serie de charlas online muy interesantes. Después les podemos pasar el lugar donde se pueden inscribir. Pero justamente una de las cosas, por ejemplo, muy fuerte que está ahora poniéndose en juego es que las visiones de muchas áreas de gobierno no tienen incorporada la tecnología, ¿sí? En un momento en el cual, digamos, la tecnología está colocándose como una necesidad indispensable, ¿no? Fíjense, nosotros mismos, ¿cuánta resistencia había y hay todavía dentro de las universidades en trabajar la educación a distancia? ¿Sí? Esto yo lo digo, digamos, porque, bueno, de algún modo, digamos, lo hemos percibido, ¿verdad? Esto no es ninguna descalificación, sino que ha habido resistencia porque el cuerpo docente valora más el encuentro, porque, en fin, hay otras metodologías, pero realmente para esta circunstancia, digamos, se ha instalado este tema de la utilización de las tecnologías digitales y, digamos, se ha corrido atrás, por decirlo así. Mucha gente, este expositor, que es un licenciado de apellido Criado, ¿sí? Que de la Universidad Complutense de Madrid, lo que decía es que una de las causales fundamentales de la no incorporación de tecnología es que las personas piensan que el uso de instrumentos tecnológicos le va a hacer perder poder a la burocracia, ¿sí? Es decir, entonces, ¿dónde se asienta el temor? Y acá fíjense que volvemos a las dificultades de la planificación, ¿verdad? Muchas personas piensan que si tienen que, digamos, someterse a la relación y al uso de los medios digitales, ahí van a ser más controlados, ahí van a perder poder, ahí van a tener menos posibilidades de encuentro. Es decir, hay también, digamos, y en por eso la idea de la fuerza y la potencia de la visión, es colocar, digamos, bueno, cada vez más la universidad tendrá que pensar visiones donde las tecnologías jueguen un rol más importante, ¿sí? Porque justamente eso nos está demostrando de algún modo el tránsito que estamos teniendo en este momento. Y bueno, obviamente que, fíjense, que para pensar escenarios a futuro en este contexto, charlábamos hace un tiempo ahí con Cristian en estos días. Bueno, en este escenario de alta incertidumbre, ¿será que no es necesaria la planificación? Si hay tanta incertidumbre, entonces no planifiquemos nada. ¿Sí? No. Si hay tanta incertidumbre, entonces no pensemos escenarios a futuro, ¿no?
Y nosotros podemos decir, analizando este ejemplo, este tema de la visión, que muy por el contrario, en los escenarios de incertidumbre, cuanto más se necesita discutir el tipo de escenario que queremos tener a futuro, ¿verdad? No podemos dejarnos arrastrar por las corrientes, digamos, que impulsan diferentes actores, y en todo caso, muy por el contrario, este momento de incertidumbre es un momento para pensar visiones de futuro, para pensar escenarios deseables, inclusive modificando escenarios que teníamos y que cuestionábamos con anterioridad a la pandemia, ¿verdad? Digo, tratando digamos, además de los aspectos metodológicos que explicó Rubén, digamos, tratando de poner esto en la propia gestión, ¿verdad? Entonces, tal vez un dato interesante también es que en la Argentina y en América Latina, miren, un estudioso chileno que se llama Sergio Vitar hizo hace unos 3 o 4 años atrás un estudio muy importante sobre qué es lo que estaban los estudios de prospectiva en el mundo, y analizó 800 estudios prospectivos en el mundo. De los 800 estudios, solamente un 30% pertenecían a América, ¿sí? Al continente americano, ¿sí? Y de esos, digamos, menos de la mitad pertenecían a instituciones de América del Sur. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar futuro, ¿sí? No estamos acostumbrados a pensar orgánicamente futuro. Algunas comisiones se han formado, tanto en el gobierno anterior de Cristina como en el gobierno de Macri, para pensar escenarios a futuro, pero siempre han sido comisiones de segundo orden, de intelectuales o de personas que no tienen incidencia directa en la estructura política, ¿sí? Más bien como una tertulia, digamos, de personas influyentes, y no como equipos técnicos que estén desafiando las posibilidades de construcción de futuro, ¿verdad? Entonces, creo que con eso vamos dando como los elementos, además técnico-políticos, digamos, de la importancia de la visión, ¿verdad? Y sin dudas, como decía Rubén, es una cosa para la humanidad, pensar su futuro es una cuestión vital, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir, digamos, por eso en gran parte la angustia social que tenemos hoy, la sensación, digamos, de que no tenemos certezas, digamos, de que no tenemos seguridades, justamente es porque pone entre paréntesis o pone signos de interrogación respecto de cómo va a llegar a ser nuestro futuro, ¿verdad? Tanto el inmediato como el de mediano y largo plazo, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, tal vez por eso mismo la importancia de trabajar estos temas, ¿verdad? Bueno, vamos a aportar esto. Sí, Mario, me parece que, digamos, en términos de lo que es este momento de identificación de la visión, los elementos principales están presentados. Sí. Digamos, sigue fuerte la idea de momento, en donde, digamos, como decíamos, la visión también se puede ir modificando a la medida en que vamos rectificando otros elementos, vamos incorporando información, ¿verdad? Pero bueno, tiene esta fuerza, ¿verdad? Entonces, yo también pensaba que nosotros, en términos más individuales, como agentes de la función pública, en términos profesionales, es importante que incorporemos, o así creo yo, digamos, ¿no? Incorporemos nuestro lenguaje, pero también en nuestro menú de opciones de trabajo, la fuerza de la importancia, digamos, de trabajar, de mirar el futuro, de pensar, trabajar visiones en las instituciones con las que a los estudiantes y a nosotros nos toca trabajar. Es decir, a veces transcurrimos por distintos espacios institucionales en donde solo hablamos de problemas, ¿no? Claro. Y digamos, claro. Incluir en nuestro lenguaje y en la pregunta por ¿y dónde queremos estar en 10 años, en 30 años, en 20 años? Es una pregunta que parece hoy imposible por una cuestión de que no podemos ir más allá de qué va a pasar el 24 de mayo, pero digamos, uno viene constatando que el presentismo como manera de vivir de una forma únicamente del presente no nos permite, en términos de el desarrollo de las instituciones, de hacer cambios situacionales, como para usar un poco el concepto, efectivamente, digamos, pensar en el futuro, visiones, traer el deseo de cómo nos gustaría que las cosas sean,
es algo que tenemos que tener incorporado primero nosotros, ¿no? Porque la resistencia la ejercemos nosotros mismos a empezar el futuro. Sí, tal vez para dar ejemplos concretos que con Rubén hemos tenido, digamos, trabajar, por ejemplo, los equipos que trabajan en las áreas de niñez y adolescencia de varias provincias que hemos tenido oportunidad de trabajar, ¿verdad? Parece mentira, pero esos equipos, digamos, primero no tienen esta preocupación sobre el futuro. Digamos, fíjense que trabajan con niñez. Muchas veces, además, la idea de que no se sabe qué va a pasar el año que viene. Y esto no tenía que ver, esto era antes de la pandemia, digamos. O sea, digamos, trabajamos con equipos que tienen a veces unas condiciones de trabajo, de contratación, que realmente dificulta que esa capacidad técnica, esa capacidad de gobierno sobre un asunto se pueda realizar de esta manera. Por lo tanto, hemos trabajado mucho justamente con generar condiciones subjetivas de entusiasmo, de informar para la toma de decisiones. Esto que decía Rubén, no tenemos que esperar que venga de afuera alguien que nos impulse a pensar futuro. Es decir, estamos pensando futuro aquí y ahora en nuestro día a día de las acciones cotidianas, ¿verdad? Por eso cuando Rubén traía esta idea de las pautas de lo cotidiano, la visión nos sirve para cuando estamos perdidos en el día a día. Vieron esta cosa de, bueno, ¿yo para qué vine acá, digamos? ¿Qué era lo que yo quería hacer? ¿Qué era lo que yo quería? ¿Para qué estoy acá, digamos, no? ¿Para qué sirve esta organización? ¿Para qué sirve este área de gobierno? Entonces, preguntarnos, interpelarnos a nosotros nos pone una tensión que es siempre muy saludable entre el presente y el futuro, es decir, que nos organiza la acción, que nos organiza nuestras prácticas cotidianas, nos da una dirección y sobre todo, desde el punto de vista existencial, una cosa que es muy importante, le da un gran sentido a nuestro trabajo, ¿sí? Es decir, nos permite entender esta idea de que estamos trabajando por una construcción que es una apuesta, digamos, para mejorar y para tener situaciones de futuro que realmente sean valiosas y sean, digamos, deseables, valorables y realizables, ¿no? Verosímiles, ¿no? Esto es. Así que, bueno, nada más, la idea de la visión también construye un sentido para el trabajo que hacemos cotidianamente, tanto desde el punto de vista existencial como desde el punto de vista organizacional. ¿Ok? Efectivamente. Ahí simplemente agrego, ya para ir cerrando, que les pasé un link por digamos, por el chat. Tiene que ver con Argentina Futura, es una página, digamos, del gobierno, donde tiene 4 acciones y tiene que ver con diálogos sobre futuro, digamos, dirigido a distintos grupos, digamos, ¿no? Una de las acciones tiene que ver con diálogos de futuro con referentes, colectivos, organizaciones de la sociedad civil, para pensar futuro, otro vinculado a pensadores de todo el planeta, a la perspectiva, el análisis, la producción intelectual, otro que se llama Asamblea Futura, que son encuentros de participación abierta para que toda la ciudadanía pueda debatir con la diversidad de voces e intercambio, y una que se llama Red Futura Federal, una comunidad que promueve el trabajo en red, ¿verdad? Entonces, y hay varios ejes que obviamente recorren los elementos centrales, digamos, ¿no? Vinculado al trabajo, la educación, la salud. Así que, un poco ya por el tiempo que ya llevamos de la clase, digamos, Sí. cuento, ya estamos, pero me parece que ahí para que lo tengan como referencia, lo exploren, y un poco, digamos, eso permite, fíjense cómo algunas veces es necesario organizar esos diálogos, ¿verdad? No necesariamente garantizan nada, pero bueno, son espacios formalizados para participar y dialogar sobre futuros posibles. Así. Perfecto. Bueno, entonces de este modo me parece que estamos dando, si no hubiera más comentarios, si no hubiera preguntas por parte, acá estoy viendo, a ver, algunos, despacito voy entrando al chat. Está muy lenta mi... Hay un comentario de Matías. Matías dice, por puede favor, ser Max. que ver, pienso, que quienes tengan la tarea de planificar quizás generen visiones más centradas en resolver lo urgente, digo, las cuestiones sociales heredadas y que también se generan en el presente, antes que pensar a futuro posibles herramientas que nos permitan garantizar que esas cuestiones no se vuelvan a presentar. Con un signo de pregunta al final.
creo que es una buena reflexión como para cerrar, digamos, dejar la pregunta ahí. No sé si se me escucha. Sí, se escucha bien, Mario. Ah, perfecto, estoy con la pantalla congelada. Bueno, con esta pregunta de Matías que nos deja ahí sugerente, estaríamos cerrando la clase de hoy. Gracias a todo el equipo y gracias a ustedes por estar aquí. Les pedimos que estén atentos al foro porque vamos a colocar consignas de trabajo allí para la semana que viene y también, bueno, sugerencias de lectura para seguir avanzando en este proceso y con nuestro programa. Dicho esto, nos estaríamos viendo entonces el miércoles que viene. Buena semana y buenas lecturas y nos seguimos viendo y leyendo en el campus virtual. Muchísimas gracias. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.